Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Crónicas Mateadas, el programa donde dos amigos se juntan, usan camisas cuadrille aparentemente y se encuentran historias de lo que fue pasando en la semana para cada uno. Yo soy Freddy, más que nada traigo cositas de juegos, de rol y por esa índole. A veces me sumo a conversaciones de anime. Y como siempre me acompaña Gonzalo el Distopiano García, gran conocedor de manga y anime, y a veces también hablamos de cómics y esas cosas. Pero bueno, también es más de intereses generales, un poco lo que hablamos, lo que nos viene, la cultura pop, como le dicen, o le decían, porque hace mucho que Sí, no, que no escucho mucho el término. Pero nada, a eso hemos venido, compartir como todas las semanas lo que vinimos viendo, reseñas, cosas locas, curiosidades. Gonza, ¿cómo te vino tratando la etcétera. semana? Y bueno, y siempre mateando, por supuesto. Claro, por supuesto. No, bien, bien, la semanita piola. Pero bueno, estuvimos ahí con una pequeña cuestión eh, alérgica, tal vez, por acá por la zona. Así Sí, que sí. si se me corta la voz, si me pongo a llorar de la nada y eso, son temas más que tienen que ver con la naturaleza que conmigo. Así que están fuera de mi alcance de poder hacer algo, ¿no? Pero sí, dentro de la semana estuve viendo algunas cositas, porque acá en el podcast estamos tratando de tener un par de contenidos, un poquito que tengan que ver con el terror. Entonces algunas cosas muy todavía early, muy verdecitas, las Mm. vamos a dejar, yo por lo menos las voy a dejar un poco para más adelante. Y ver qué se puede recomendar en el sentido del terror y todo eso. Claro. Pero algo que sí voy a comentar es que se anduvieron actualizando muchas cosas. O el que tenga Windows por ahí dando vuelta. Y se anduvo actualizando la aplicación Tu Manga Online, Oh. ¿no? Que, a ver, anduvo media fulera hace un tiempo, pero ahora tiene una actualización muy, muy interesante que te divide todo el catálogo de la semana, de lo que va saliendo en esa aplicación día por día. Así que está mucho más organizada y nada, supongo yo que mejora mucho más para el usuario. Así que, y totalmente gratis por ahora, Claro. a menos que quieras pagar el premium. Pero bueno, como no nos mete plata a nosotros tu manga online, no paguen el premium, amigos. Leanlo No viene caso. gratis, claro. Y nada, después todo tranqui y vamos a ver qué comentamos hoy, a ver de dónde sacamos cosas de terror porque están escaseando, te digo, ¿no? Bueno, en ese sentido, antes de entrar de lleno, sí que, como lo estoy siguiendo, me gusta siempre comentar un poquito de las cositas de One Punch, pero me lo voy a guardar un poco Ah, porque está saliendo el manga. El manga. el O anime. sea, también, pero el anime todos los domingos con una animación que la va zafando ahora. No sé si viste el último, que yo todavía no me pude sentar a verlo completo. Justo como fue Sí. el Día de la Madre, me junté en lo de mi mamá, que fue mi hermana con los hijos, los cuales en Netflix pusieron el episodio y yo justo estaba haciendo otra cosa Ah, cuando entro. Llego a ver el final, pero tipo los últimos minutos, no mucho más. sí. Sí que siguen siendo medio cartones cuando hablan. Obviamente no vamos a llegar a lo que era la temporada uno, porque el otro estuvo No. y todas esas cosas. Eso ya es pedir boludeces. Pero al menos hay una fluidez de movimiento donde se entiende lo que se está contando. Mínimamente, y todavía no hemos llegado porque recién empieza, a encuentros importantes. Sí. Hay un tema con el último episodio que capaz justo esa parte no te quedó bien vista. Es que en un momento Garou, cuando está bajando a encontrarse a un niño que está ahí, Mm, ¿no? Se desliza. Yo igualmente lo vi en el anime y ni me di cuenta, ¿no? Lo vi así nomás, qué sé yo, no, la verdad no me di claro. cuenta. Pero mucha gente sacó un clip de esa parte y es como si un PNG viene bajando, así lo van deslizando y va agrandándose de acuerdo a cómo se va acercando al pibe. Todavía no lo volví a ver para comprobarlo, Sí, lo pero tengo se que ver. hicieron millones de memes diciendo que ahí hubo como muy
muy dejado el estudio, como que no le dio mucha importancia. Mucha gente decía que lo agarre Murata de vuelta. Esta es una de las versiones antes de un redibujo de Murata. Es como que muchas cosas así, que lo agarra el nuevo estudio de Murata, ¿no? Todo un tema muy bardeando One Punch Man, ¿no? Que ya se sabía igual que algunas cosas iban a saltar en ese sentido, porque hay mucha gente que todavía hoy se quedó con la pica de la primera adaptación en la primera Sí, temporada, ¿no? Y siempre hay algunas cuestiones ahí para bardear, pero bueno, es lo que toca. es lo que hay, veremos qué pasa en el futuro, ojalá lo agarre. Aunque sea después no ahora, pero la siguiente temporada, que lo agarre otra cosa que le pongan onda. Porque evidentemente Claro, lo está siguiendo mucha gente. Yo no es que considero que es importante solo porque me interesa. Pero es como que no, hay no, un no. movimiento. Sí, es el más esperado y más visto de la temporada. Recién empieza la temporada, pero ya se Claro. sabía que iba a ser muy masivo, digamos, ¿no? Sí. En fin, lo que son cosas de terror, yo venía hablando mucho de lo que son los Silent Hill. Por fin terminé completo, o sea, todos los achievements, todo eso que no sé hacerlo seguido, de el Silent Hill F, que estuvo muy entretenido. No es tanto el destino, la verdad, sino el viaje con esto, como el ir hilachando todo y todas las cosas. Y como, aunque haya llegado al final, es como, bueno, pero todavía quedan cosas como para entender y vienen por atrás muchos análisis muy interesantes. Claro. Así que con todo eso estoy ya esperando con más ansias lo que sea el remake del uno, que es el que más tengo en estima. Y voy a tener muchas más ganas de jugarlo. Por eso medio que ignoré el remake del 2 porque nunca Claro. me llamó mucho la atención. Pero continuando lo que son los temas así de terror para lo que es la época, y haciendo referencia a algo que hice en los principios del podcast, voy a hablar un poco, muy brevemente, es un pantallazo de lo que fue, es y va a ser la saga de Resident Evil. Puse el del 2 porque es el que más me significa. De los diferentes momentos en los que he jugado las versiones. Sí. Pero bueno, es como la saga, uno dice de cuáles son los grandes survival horror, especialmente de nuestras épocas de pibe. Porque hoy es como que la amnesia surge un poco más en las conversaciones. eh, por ejemplo, de cómo apuntan las cosas, que la primera persona, que todo eso, que a eso ya llegaremos, pero siempre se habló de Silent Hill, Resident Evil, Silent Hill, Resident Evil. Resident Evil habiendo salido mucho antes que el Silent Hill, y usando esta idea de los, los fondos predibujados Claro. y los personajes moviéndose estilo tanque, con los diferentes ángulos de cámara. Muchos juegos indies hoy están tratando de volver a capturar lo que es ese estilo específicamente, los controles tanque, con los fondos no necesariamente predibujados, pero los ángulos de cámara fijos, Sí. y la claustrofobia que eso te puede llegar a dar mientras lo estás jugando. Algo muy parecido, que también eso de los fondos predibujados y los ángulos de cámara lo usaban los Final Fantasy y muchos otros juegos de esa índole, pero no con un foco en que de verdad una claustrofobia. Es un. Claro. Porque es más eficiente trabajar así el juego. Entonces, con esas limitaciones, muy parecido como Silent Hill usó la neblina, no solo para ocultar una limitación gráfica, sino para acentuar lo que es el clima del juego, pero primero y principal por una limitación gráfica. Acá Resident Evil un poco que hace lo mismo, Mm. con esas limitaciones crea estos interesantes ángulos de cámara y el entrar a una puerta sin saber necesariamente lo que hay del otro lado. Claro. Por supuesto que hay un límite que tanto puedes hacer esto, como toda buena historia de terror interactiva. Yo siempre considero que tienen que ser más en el estilo fácil. Es difícil porque si no ya te empieza a sacar de la experiencia. Entonces, que algo te asuste o que tengas el miedo de lo que hay del otro lado, da miedo hasta que te mata. En cuyo caso, siendo un juego, cuando tenés que volver a cargarse es frustrante. El bueno que hay del otro lado. No se voy a pegar un escopetazo por las dudas, pero. Así que tiene sus cosas, pero lo principal que tiene Resident Evil, hablando un poco del original, que salió en los 90, es el nombre, porque realmente en Japón se llama, que esto ya Biohazard.
medio que lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero se llama Biohazard y no le pudieron poner así por... ya había un juego que se llamaba Bio separado Hazard Mira. y una banda de metal. Claro. Que ya, no solo que ya había, sino que ya tenía la marca registrada en los Estados Unidos. Entonces fueron por Resident Evil. Pega con el primero, donde estás en una residencia maligna. La residencia siendo la mansión. Ahí está. Maligna porque monstruos. Pero a la saga le pega Biohazard. Obviamente porque Bio de biológico, Hazard de que hay un problema, una trampa, un accidente o algo letal. Con respecto a lo biológico y... todos sabemos lo que es Resident Evil, pero por si no lo saben, porque está la gran diferencia con muchas cosas que se mencionan de terror, que es lo sobrenatural. En Resident Evil nada que ver, es todo biológico, armas biológicas. El villano principal es una empresa farmacéutica, específicamente, que le pega a la situación. Por lo menos los primeros 7. Después del 8 en adelante, capaz que cambie un poquito. Vemos, porque también 7 son un montón. Claro. Igual, ¿no? Para mí. Y por supuesto no me sé las tramas de pe a pa, muchos los he leído, pero sí que en el primer Resident Evil es un equipo de elite de policías, los Stars, que van a una mansión porque escucharon reportes medio complicados. Cuando entran, lo complicado se les complica aún más cuando se tiene que enfrentar a lo que uno piensa que son solo zombies, pero son no solo zombies, o sea, los no muertos que atacan, sino también animales gigantes. Hay mucho animal gigante, especialmente la serpiente, es lo que uno más recuerda. Que en vibra como jugador, así en lo que te estás enfrentando, llega un punto donde, especialmente cuando ves estos juegos con unos ojos frescos, que si fuese nostalgia, porque yo tengo nostalgia más por cosas del 2, por eso lo puse como representación, y en ese hay un cocodrilo gigante. Y me acuerdo del cocodrilo gigante y no pienso demasiado en eso. Pero cuando ves los otros, en el 0 también hay un montón de monos, que eso ya lo verás, como decís, che, son como muchos animales medio raros. Y especialmente que tienen el efecto de hacerlos gigantes. O sea, te hacen animales gigantes y zombies. Que no parece tener mucho que ver, pero si lo pensás, una farmacéutica hace pruebas con diferentes drogas, con diferentes animales. Por supuesto que esta farmacéutica quiere hacer armas biológicas. Entonces, que cocodrilo gigante me suena una buena arma biológica, honestamente. Los zombies también. Así que eso, el Resident Evil 1 establece muchas de las bases de cómo va a ser el resto de la saga. Un muy camp horror, va como a eso, que es más... y le pega en el palo del slasher, en el sentido de que es más boludo lo que está pasando, mucho gore, menos introspección de lo que pasa, más finales felices, porque más acción, te puedo ver un Schwarzenegger o ese estilo de protagonista al frente de estas historias. Me refiero a típico protagonista de acción, porque es acción, explosiones, que termine toda una explosión que sea todo el carajo. Siempre estuvo eso en la base, pero movimientos muy toscos. Es como que la acción estaba en hacer explosiones, ¿no? En estar corriendo por todos lados por limitaciones gráficas y mecánicas de lo que podía llegar a ser. Mucho jumpscare que siempre funciona, no solo los ángulos, romper vidrios y esas cosas, y puzzles que no tienen sentido de cómo la gente se maneja normalmente por esta mansión, cuando tenés que la llave del color del violeta de empujar la caja. Pero todo va al mood, más o menos, que tienen estas historias. Hoy día estos indies que agarran esta onda terminan usando todo el esqueleto de Resident Evil para contar historias de Silent Hill. Que es como, va más a lo creepy, a esas cosas, pero en cómo lo controlas. Y también por algo vino mucho antes lo de Resident Evil, es bien eso tosco de cómo te mueves y esas cosas. Uno de los mejorcitos que ha salido, que ya lo he mencionado, es el Signalis, que se va al espacio con el rey amarillo. Es muy Resident Evil en controles, pero cuando vas a las diferentes, cuando entras en la psique de los personajes y terminas en dimensiones que se conectan entre sí, es Resident Evil. Ni hablar de los lugares cuando terminas abrís el mapa y estás en ningún lado, donde el lugar se llama ningún lado. Que termina pasando en Silent Hill F también. Abrís el mapa y estás en ningún lado. O Unknown, creo que te pone, no sé, que tiene un poco más de sentido. Claro, eso también de las mansiones y mansiones embrujadas con puzzles rarísimos, eran también medio parecido a Alone in the Dark, las primeras. Claro, que Alone in the Dark es también previo
a esto, tirando más a lo sobrenatural Claro. y quedándose en lo que es point and click. Pero definitivamente toma mucha inspiración en eso. Resident Evil y Alone in the Dark, que tiene sus cosas, ¿no? Que al ser el primer 3D y todo eso, Claro. sí intenta hacer más creepy. Tiene sus limitaciones también, está mucho del ángulo, pero es como que sí empezó ahí, pero termina de lograrse en Resident Evil. Claro. Inclusive antes que eso está Clock Tower. Ahí está. Me parecen muchas cosas. El juego que me hablaste, esto fue aparte, pero el de estilo Disney, que Sweet Carol, no sé cómo se llama, es muy estilo Clock Tower en el estilo más point and click, pero 2D. Claro. Y la exploración de una mansión, los monstruos que te persiguen, las cosas que ves. Termina agarrando el Resident Evil de los dos, de Alone in the Dark, del original, y de Clock Tower, Claro. para formar esta fórmula que termina siendo lo que muchos ya conocen hoy y es lo que hacen referencia a todos estos indies. Pero, Sí, que se consolida acá, digamos. claro. Y que lamentablemente Alone in the Dark no supo recuperar cierto de ese estilo. Hablo del día de hoy, porque Sí. hasta salió uno recientemente, Sí. más o menos, El año pasado. que no estaba tan malo, pero hasta ahí pusieron ciertas caras conocidas de Netflix mínimo. Pero no terminó de capturar, al menos a la audiencia. Cuando sí hay gente que tiene hambre de ciertas cosas, por lo bien que le va a ciertos indies, lo bien que le va a ciertas cosas, Sí. pero hubo un intento ahí. No, pero sin... Es jodido decir cuál es la identidad, igual. De Alone in the Dark no lo conozco tanto, Claro. la saga, pero sí sería algo interesante de ver. En lo que ya es el 2, que es el que tengo en pantalla, múltiples imágenes, hoy no tengo, Canva no me quiso responder, así que acostúmbrense a estar mirando esto los que nos ven por YouTube y por Twitch. Pero el 2 es simplemente lo que ya viste, pero más. No voy a cubrir mucho de los personajes que van apareciendo, pero sepan que lo que son Claire Redfield, Chris Redfield y Leon Kennedy, Jill Valentine, todos esos personajes terminan siendo muy importantes y se van entremezclando. Icónico. Claro, terminan siendo muy icónicos y en estos primeros títulos es cuando se presentan los principales, ¿no? En el 1 con Chris y con Jill, ahora con Leon y con Claire. Pero más que nada es hablar del... No tanto de los personajes, sino de las vibras de estos juegos y cómo lo fueron evolucionando. El 2 es uno que yo personalmente sí lo jugué en la época, que era la cuestión. Acá es donde experimentan mucho más con los dobles escenarios. Eso es un tema de mecánica del Resident Evil que no tiene nada que ver con que sea de terror o con limitaciones. Querían contar este tipo de historia y de darte una elección de ver un ángulo de la historia y después el otro. Mientras que estaba en el 1 es un poco más de si tenés una ganzúa o un encendedor, no sé. Es como que cambia, pero no demasiado. Y en el 2 hay muchos aspectos de la historia y ciertos personajes que conoces que cambian un montón. Y también se altera según el escenario también. Es como muy experimental en eso, como no es más de lo que ya conoces, pero también agregando un montón de cosas. Entre ellas, el Tyrant, el señor X, el tipo que te persigue, Sí. siempre conocido, fue un principio de el perseguidor. Que después realmente ese estilo de juego sería honestamente perfeccionado a lo que significa que te persiga un bicho en los estilos que hoy son bastante conocidos con Amnesia. Claro. Termina siendo el foco ahí porque en Amnesia simplemente te persigue un bicho. Mm. Y creo que es uno solo. Nunca realmente jugué en Amnesia. Pero lo principal es una criatura que te está persiguiendo y lo inevitable que es que te persiga. En Resident Evil 2 sigue siendo acción, sigue siendo campi el estilo de cosas, pero en una situación más que te podés defender. El tema es que este bicho vos lo matas y revive. Lo matas y revive. Que es clave en el siguiente juego que saca, que es el Resident Evil 3 Nemesis. Donde hacen que sea la mecánica central es Nemesis, que no solo es lo que significa la palabra que es tu enemigo, sino una criatura que te está persiguiendo constantemente que se llama Nemesis. Okay. Tanto Resident Evil 2 como el 3 medio que pasan al mismo tiempo en la ya icónica Raccoon City, la ciudad mapache, como quien diría, y lo hacen medio al mismo tiempo para no
no quemar mucho la idea, al menos eso uno puede inferir. Si en el 1 te exploté una ciudad y terminó y tengo Claro. que irme cada vez más lejos, en el 2 te explotó una ciudad. No, en el 1 la mansión, en el 2 la ciudad. Claro. En el 3, como quieren volver a esa vibra de la ciudad, lo hacen en la misma, para no tener que estar explotando otro lugar. Termina teniendo su sentido y su estilo, pero sí que hay mucho reciclaje en lo que es el 3, no demasiado, pero lo suficiente, lo que lo hace que sea más corto, menos experimental en los protagonistas, porque hay una sola que es Jill. Cambias en un momento de personaje, pero siempre te obligan, es como que lo que haces va medio a lo mismo, visitas lugares medio parecidos, pero sigue siendo muy icónico en lo que es que te persiga. Este Nemesis que te persigue un poco más. El Mr. X, como recuerdo que lo llamaban, aparecía en momentos puntuales, pero Nemesis ya aparece medio todo el tiempo, ya es una evolución del perseguidor. Siguiendo la saga principal y un remake que hoy están esperando muchas personas, que es el Code Verónica, que eso ya sin número, entonces que se llame Code Verónica, parecido a lo que hablamos con Silent Hill F, se corre un poco, es más una aventura de coté. Lo único que si ves, lo que pasa es más campi, es más Resident Evil, es con uno de los protagonistas del 2. Los malos siguen siendo la empresa farmacéutica Umbrella. Está bien, pasa en una isla, después la isla explota. No sé por qué no es Resident Evil 4. No sé, en término numerológico. Sí. Cuando tiene todos los ingredientes, a mucha gente le gustó. Por ahí es porque solo estaba para Dreamcast, pero fueron cambiando mucho de las consolas. Igual, en su momento el 4, por ejemplo, era el verdadero 4 exclusivo de GameCube, que después fue saliendo. Entonces, tiene muchas cosas como para hacer una continuación directa, pero por ahí en cómo fue construido simplemente no funciona. Claro. No sabría decir por qué no lo hicieron. Sí que es el de la... Es como que en historia es el que se pone más pelotudo. En eso lo digo con todo el cariño del mundo, porque se ponen cada vez más boludos los juegos estos, pero los antagonistas... Las tramas. Bueno, Claro, las tramas, entendí fantasmas, no, casualmente no. Pero sí, las tramas, un malo, Claro. el antagonista que termina siendo medio con... Tiene una hermana y que termina siendo la hermana y es muy medio ópera, pero... Y hasta en momentos telenovelesco. No sé, es como, ok. Los momentos de acción son menos copados y más boludos. Entonces no sé si se habrá algo por ahí. Pero sí es muy querido por muchas personas. Claro. Después, acá ya viene el primer remake. Porque hubo un avance en la tecnología. Ya estamos en la época de la GameCube, que creo que eso ya es Play 2. Donde sale el remake del Resident Evil 1. Que sigue siendo las mismas mecánicas, los mismos ángulos de cámara, pero obviamente ya no hace falta que los escenarios sean necesariamente prehechos. Pero por mucho que sea así, sigue siendo la misma idea. Y es la misma historia del 1, solo que, claro, el 2 se puede jugar hoy, el original no, que decís, bueno, sí, se sigue viendo bien. El 1 y hoy se ve medio pa'l culo. Como que no terminás de discernir un píxel del otro porque tiene su época. Cuando te quedás en los 2D, los Clock Tower, hoy los puedes jugar tranquilamente. Claro. Pero en ese ejemplo que dijimos, el primer Alone in the Dark, vos lo mirás y no terminás de entender dónde empieza el personaje y dónde termina. Sí. Son como medio manchas para lo que hoy es el 3D. Entonces fue un remake bastante merecido y que al día de hoy se mantiene. ¿Tenemos mejor 3D hoy? Sí, pero es esa época donde decís, necesito poder ver más los modelos. Un poco lo mismo le pasa, le agrega a la sensación para el Silent Hill 1. Que le agrega lo creepy que tiene, la paleta de colores se presta mucho a eso, que estén borrosas las limitaciones. Pero le vendría bien un remake, así que me alegro que lo estén haciendo. Ya el 2 se veía lo suficientemente bien lo que tuvo mal el remake. Pero bueno, en esto era parecido. Después del 1 salió el 0, porque cuando no, vamos a hacer una precuela. Siendo una saga medio de acción y excusas pelotudas para meter juegos. Hacer un 0 no estaba necesariamente mal, pero no había un verdadero motivo para hacer esta precuela. Lo más interesante es que en el principio estás en un tren. Entonces vas en el tren.
Claro. Y ya tenés el típico countdown de que va a explotar todo, lo tenés al principio. También al final y después explota, pero porque el tren va a chocar. Entonces tenés que salir por ahí. El 0 tuvo muchas mecánicas que son una reverenda poronga. Esto lo vi hace poco, que lo estuvieron subiendo. No tenías el baúl para guardar cosas, que se teletransportaba a otro lado. Sí. Las cosas como para tener un límite de inventario pero que no sea molesto. En este no está, te lo tenés que dejar en el piso. Y te tenés que acordar dónde las dejas. Entonces cuando tenés muy poco inventario y cuando necesites la llave de la llave de la llave, Claro. tenés que volver al tren que se chocó al principio del juego y encontrarlo ahí. Muy molesto en ese sentido, pero por lo demás, zafa, personajes que no volvieron a aparecer. Bueno, siendo Zero una de las protagonistas, es un medio NPC que aparece en el 1, pero no hacía falta saber qué le había pasado. Saber que tuvo toda otra aventura matando un montón de monstruos, hasta le quita a la historia porque se supone que era una piba un poco más indefensa en esa historia. Y si ya sabes lo que está pasando y tuviste tu propio enfrentamiento con monstruos gigantes, muy indefensa no sos, porque no me ayuda. O sea, es una precuela de temporal, digamos, no de personaje, sino que pasó un poquito antes. Sí, pasó un poquito antes, te muestran que estaba haciendo un personaje antes, Claro, que no es muy relevante, y nada más. y listo. Sí aparece, voy a tirar nombres que no viene al caso, pero aparece Wesker, aparece Birkin, que es del 2. Bueno. Están tirando ahí un par de líneas, pero Claro. no le agrega a ninguno de estos personajes necesariamente nada. Es muy, hagamos un 0, porque no sabemos muy a dónde ir. Pareció un poco lo que hicieron con el 3. Raccoon City gustó mucho, volvamos ahí. Que eso después, cubriéndolo un poco ahora y también pasa después, hay muchos juegos que hasta on-rail shooters, estos que son más de galería de tiro, Sí. que vuelven a Raccoon City y vuelven a la mansión como para reformular y seguir robando con la misma idea, en vez de ir a algún lado nuevo, porque a la gente le gustaban mucho esos escenarios, pero es como la cosa del anime, volver al arco anterior y te vuelvo a contar lo mismo. Así que eso sigue pasando, pero eventualmente se les cayó una idea y aparece Resident Evil 4. El Resident Evil 4 nos dejó muchas joyitas, no solo el Resident Evil 4 en sí, esto puede que ya lo haya contado en algún momento, pero en los proyectos que están haciendo para a dónde vamos a llevar ahora Resident Evil, y que tenían muchas ideas. Era no me acuerdo de los nombres, pero después si los ves termina siendo gente que era bochazo los que terminaron trabajando en esto. Creo que uno estaba en God Hand, en Okami, cosas así. Unos terminaron con una idea donde se investigue nuevamente una mansión, pero quizás con un poco más de sobrenatural y un héroe más de acción a las piñas, cuerpo a cuerpo. Ese proyecto no se terminó sintiendo muy Resident Evil, pero les gustó, lo hicieron igual y eso terminó siendo Devil May Cry, que hoy es una terrible saga. Y en otro día donde dijeron, bueno, ¿por qué no sos una piña indefensa, pero muy indefensa, que no encuentra ningún arma y te persiguen unos chabones, estás en una mansión y más sobre alquimia? Eso tampoco gustó para Resident Evil, pero se terminó transformando en el Haunting Ground, que es un juegazo. Yo al menos lo jugué de pe a pa y le saqué todos los finales cuando de pibe, ¿no? En la Play 2. No terminó transformándose en una saga ni nada, pero como juego solo está muy bien. Y tiene un perro, que es espectacular. Con más cosas, ¿no? Pero eventualmente llegaron a la idea que les gustó de Resident Evil 4, volver al protagonista masculino del 2 y viajar a España. Ah, sí. Cambiar un poco lo que es lo que son los antagonistas. Que todavía esté Umbrella dando vueltas, pero vamos a poner este culto que sigue siendo algo biológico, porque en el fondo sigue siendo Biohazard esto. Y terminamos con el 4, que terminó definiendo a rajatabla lo que va a ser un juego de acción-terror a partir de ahora, que es esa cámara en tercera persona con tiros. Hasta terminó definiendo lo que van a ser los juegos de acción. Los juegos de tiro de tercera persona, mucho de su ADN sacó del Resident Evil 4, que marcó un antes y un después muy heavy. Mientras que el Resident Evil original definitivamente marcó un antes y un después importantísimo en lo que son los juegos de terror. El 4 lo marcó para los juegos en general. Es como que es un momento bisagra, pero muy grande para los videojuegos, y que gustó un montón. A pesar de ser el de la historia más goma, el de los momentos más pelotudos y el que menos miedo te da. Tiene unos momentos, creo que de acá también salió muchas ideas que terminaron en Killer 7,
que es otro juegazo. Es como que hay mucho ADN. Obviamente muchos juegos lo inspiraron, pero hablo de que el mismo equipo creativo dijo Claro. vamos a agarrar cosas, porque hay unos enemigos que se ríen y los tenés que apuntar con infrarrojo por el final. Eso termina siendo una mecánica central del Killer 7, que es un juego que me encanta. Y que también está en este ADN. Esa parte te da un poco de miedo, pero el resto no. Sos un héroe de acción, hecho y derecho. Sos una combinación entre Jean-Claude Van Damme y alguien que realmente habla inglés. Que está espectacular. Pero obviamente miedo no da. Ahora, viniendo después del 0, que era que por ahí fue medio choto, se notaba que necesitaba otra cosa la franquicia. Y lo que vino antes de eso, realmente no fue el Code Verónica, que era increíblemente goma. La transformación fue lenta pero segura hacia esto de acción. Yendo al Resident Evil 5, se metieron de lleno en la acción y se fueron a África a cagarse a tiro con todo el mundo. Y eso, ya avanzando más rápido en estos títulos, ya era un poco mucha acción. Como que el protagonista terminaba usando sus bíceps para golpear una piedra para que no le caiga encima. Claro. Que era como que eso es una escena muy memeada, de que le viene la piedra y la caga a piña, en vez de empujarla, o no sé, o explotarla, no, la caga a piña. Medio Por- Jojo Bizarre Adventure. Digamos. Básicamente, y es como que Jojo tiene su espacio, no sé si acá tiene mucho sentido. Umbrella vuelve con todo, usando los virus de los españoles, pero sigue siendo bien Umbrella y vuelven a traer muchos personajes, pero ya está. No me acuerdo si habían salido, no me acuerdo los años, no los tengo bien en vista, pero esto ya es muy rápido y furioso. Claro. Como que olvídate de los autos, esto fue olvídate de los zombies, venimos acá a acción y a hacer todas estas escenas que están copadas, pero le faltaba un no sé qué. Que eso termina pasando, culminando inclusive el Resident Evil 6. La paleta de colores más oscura, sí, pero un foco en multiplayer, que ya lo tenía el 5, de que realmente lo puedo jugar con un amigo, compartir el joystick. El 6 son varias campañas, pero siempre son dos personajes para poder ir viendo la historia de cada uno. Y mientras que, reitero, la paleta es más oscura y los bichos son todas estas cosas biológicas que explotan en muchas cosas, es acción pura y dura. Que está bien que teníamos las explosiones y tenía su goma en su momento, pero la gente quería como volver a un poco al terror. Y es como que se le faltaba una verdadera lavada de cara. Casi que lo que le pasó al 4, que sea tan icónico, le jugó a la saga más en contra. Porque marcó un camino bien de acción que a la gente le encantó, pero simplemente porque funciona bien. También estaba eso, le faltaba innovación en los siguientes juegos. En el medio lo más de terror que fueron estas sagas de Revelation, que lo toman medio como los juegos de sagas principales, pero vuelven, son medio intercuelas o vuelven a lo que se estaba contando antes. Y está ahí la narrativa, no siempre muy importante en estos juegos, pero que no se les caiga una idea te habla un poco de algo, así que se necesitaba una interesante lavada de cara y ahí fue donde vino Capcom con todo. Y digo Capcom porque lo aplicó no solo con Resident Evil, sino creo que un poco también con Street Fighter y no me acuerdo qué otros, no quiero decir Monster Hunter, pero hubo una lavada de cara de varias cosas, de decir vamos a ponerle muchas fichas a nuestras IPs principales. Claro. Y ahí fue que vino Resident Evil Biohazard, que ese es el 7, lo tiene incluido en el nombre. Que el subtítulo sea Biohazard es como que realmente vamos a volver a lo que nos hizo a nosotros. En Japón creo que se llama Biohazard Resident Evil. Ah, mira. Como que cada uno está haciendo referencia al otro. Que es muy curioso porque todos los Resident Evil siempre pasan. Los protagonistas son yankees. Entonces está apuntando a esa típica película yankee. O sea, definitivamente está apuntando a eso. Y siempre estuvo apuntando a las pelis de acción. Pero la gente estaba tipo, bueno, pero terror. Así que tratando de combinar esas cosas, terminaron haciendo, esto está muy mal dicho, pero para que se entienda con lo que venía diciendo, su versión de Amnesia. Entonces, ¿terminás encontrando una escopeta y haciendo pija a todos los monstruos que te cruzás? Sí. Pero empieza con una situación más tenebrosa, más de que estás muy solo en lo que pasa, con diferentes criaturas que te persiguen. Estas criaturas menos super monstruos biológicos tiene que ver. Y creo que esto, no me acuerdo de fondo cuáles son las... Porque hay un laboratorio atrás. No sé si es Umbrella, porque eso se me escapa. He visto gameplays, pero no vi ningún logo y no estoy seguro cuáles son los antagonistas.
Sí que merece el nombre porque terminan apareciendo algunas personas, entienden que pasa el universo. Claro. Y el principal cambio es que esto es en primera persona. Que eso es primero y principal, está pasando eso este cambio en primera persona no es único de acá, es por esta época que, o inclusive a raíz de esto, que fue que Hideo Kojima hizo PT, Sí, que iba a ser Silent Hills, primera persona, porque eso es lo que el clima del terror medio establecido por los indies está yendo a eso, no los que hacen un homage o una referencia a las viejas épocas con esto pixelado y qué sé yo, sino los que vienen de la escuela de Amnesia, que es como primera persona, tener que ver las cosas, escuchar ruidos, el ponerte bien en el momento, y a eso apuntaba el 7. claro. Pero Capcom no se quería olvidar de las raíces y vino con un nuevo remake. Pero remake en Resident Evil 2. La nueva versión, unos gráficos de la reputa madre, cosas que vos lo ves, especialmente habiendo jugado, que eso me pasó con el 2, el único que me compré de estos, y lo jugás y decís, al haber jugado los anteriores de pibe, así es como yo me imaginaba que se veía. Claro. Tipo, así es como se ven mis recuerdos. Claro. Obviamente lo jugás y no lo sentís, pero es como que... Y también te podía haber pasado y ya eras un adulto en esa época, pero lo que significaba el 3D ahí, en mi cabeza se veía así. Claro. Y es volver a sentir esas situaciones. Entonces lo hace muy jugoso. Sí, sigue con la experimentación de las partidas, pero hay un lavado de cara de toda la saga. Lo empieza Resident Evil 7 sin olvidarse de los juegos anteriores, por eso es referencia. Pero pareciera que... no sé si lo mencionan a Leon en el 7, pero hagamos de cuenta que sí. El Leon que referencia el 7 no es del Resident Evil 2, el original, sino desde este remake. ¿Por qué esa distinción? Porque es una historia más seria. Pasa lo mismo en términos de escopetazos a monstruos y todo explota al carajo, pero el guión está más pulido. Las escenas son más pulidas, hay menos acción loca. Los diálogos también, entras mucho más en la trama. Como quien diría, penetras más en la ficción. Que con los otros que era más para cagarte de risa. Acá es como que te metes bien en lo que está pasando. Y la verdad es espectacular. Si hicieron un cambio al señor X, en vez de ser en ciertas escenas donde te persigue, lo cambian a que medio que te persigue todo el tiempo. Siendo con esa vena del perseguidor. A mí ese cambio no me gustó mucho, pero estoy medio solo en esa opinión, porque venía con esa moda. Y en lo que es gameplay del 2, sacaron los ángulos fijos y fueron a la fórmula que se estableció el 4. O sea, se sabe que funciona con donde está la cámara, pero sí sin ser pura acción. Entonces en eso funcionó mucho. Después, con esa oleada de remakes, hicieron el remake del 3. Nuevamente el 3 reciclando muchas cosas del 2. Mismos mapas, mismas cosas, bastante más cortina. Y creo que hicieron al revés. No estoy seguro porque no lo quería chusmear mucho. Pero creo que en este remake lo nerfearon a Nemesis, donde aparecen ciertas escenas en vez de perseguirte. Al revés que el otro. Pero igual, quedó espectacular. Eran juegos que necesitaban su remake. De los... Espera que acá... porque tengo medio mal la imagen. Después siguen haciendo remake juego. Como que la saga continúa con Resident Evil Village. Que Village lo digo en inglés porque agarran y le meten los números romanos para 8. Para que sepas que, a diferencia de Code Verónica, acá los números siguen y esta es la progresión normal. Metiéndose más... si el 7 era el terror rural, si se quiere, o el hasta folk horror, o mucho del estilo del Texas Chainsaw Massacre, por esa onda, el Village es bien gótico. En las cosas que te enfrentas, y tiene sus diferentes momentos. Tiene momentos más, te transformas en un mecha y te cagas a tiros, porque Resident Evil siempre quiere sus momentos pelotudos, pero también tiene los momentos de cuando te persigue el feto, es medio raro. Habrán visto miles de escenas y es como que aún así se queda en el terror, se queda en la primera persona, logrando muchas cosas con eso. Curiosamente, al 8 le terminó sacando un parche para poder jugarlo en tercera persona, pero seguí sin poderle ver la cara al protagonista. Así que eso un poco gracioso. De las últimas cosas, y ya inclusive con fechas pero porque lo tengo en el machete, en el 2023 una de las últimas cosas que salió fue el remake del 4. Uno de los juegos que menos remake necesitaba, pero
un lavado de cara interesante. Claro. Y mucho en esta onda de la boludez sigue estando en su ADN, pero le aflojaron un toque. O sea, está Leon, sigue siendo una superestrella de acción, pero con unos tonos más tranquilos. Hay un momento donde persigue una estatua gigante de un enano. Sacaron esa escena directamente porque había momentos demasiado pelotudos. Y terminan ya trayéndolo a este estilo. Hay una gran pregunta si hay mucha gente que quiere el remake de Code Verónica, Claro. a pesar de que salió antes, y ese es el último de esta saga principal que necesitaría una lavada de cara, ya por cómo vienen. Un remake del 5 y del 6 no tiene mucho sentido, al menos para mí. Por ahora, sí. Por ahora, si genera plata, qué sé yo. Se siente que en el 4 deberían sentarse, a menos de que hagan Code Verónica, pero no sé qué tanto Claro. audiencia para eso, porque encima habiendo salido para la Dreamcast, que es una consola que mucho éxito no tuvo, hay que ver qué opinan. Y lo siguiente, en todo caso, como sabemos que van alternando entre una cosa y otra, va a ser Resident Evil 9, con la hija del prota de el 7 y el 8. Ahí se vuelve una tercera persona y ya se nota que siguen en esta idea de no son, o sea, sí somos una franquicia de terror principalmente, de esta supervivencia sobre el horror, así que ahí es donde se encuentra la saga de Resident Evil en ese momento en un muy buen estado, habiendo sido, es como de vez en cuando tiene un título rejuvenecedor. Fue en su momento el 4, pero que lo llevó para cualquier otro lado. El 7 clavó un camino muy claro, y con los remakes es como que no es solo lo nuevo, sino lo viejo, está todo muy en vida. Como que decís, mientras que recién ahora está teniendo esos momentos Silent Hill después de un montón de cagadas. Esta saga, que también es larguísima, onda, va a salir el 9, pero te lo dicen con orgullo. Es como que no hubo tantas cosas chotas en el medio y una frente bien en alto. Hubo un montón de juegos, fueron una poronga, juegos para Game Boy Advance, juegos puramente multiplayer. Como nadie quiere jugar Resident Evil multiplayer, bueno, ¿para qué me das eso? Para eso juego Left 4 Dead. Pero sí hubo muchas adaptaciones de animación, que son una gomada, pero algunas están buenas y es un ratito. Y películas. Las películas de Resident Evil son muy conocidas, entonces medio que sería raro no mencionarlas. Y con esto ya cierro. La saga más conocida, y que seguramente la gente dice no hay otras películas que no sean esta, son las de Mia, me sale Malkovich, pero no es Miogovich, Sí. no sé, Lilu Multipass, como la conocemos en otros lados, donde la primer peli, adaptando el primer juego, que la mansión, que la laboratorio abajo, que todo eso, estaba bastante bien. Inclusive fue lo suficientemente bien como para que cierta escena de lásers fuese referenciada en el Resident Evil 4. No es como que hay un alimento un poquito por ahí, pero en los siguientes hacen algo medio raro, especialmente cuando querés una franquicia. Obviamente las películas de zombies, no todas, pero muchas hacen el apocalipsis zombie pasó y así es como estamos sobreviviendo. Entonces estas pelis fueron yendo de a poco a eso. En la de Apocalypse quisieron cubrir tanto, más que nada, las cosas que pasan en Nemesis, donde aparece Nemesis inclusive, pero la terminan en que el mundo sea la poronga. Y así es donde el resto pasan, y cuando digo el resto digo las siguientes 4 películas, son un montón, o sea, son 6 en total de esta saga, pasan en este mundo post-apocalíptico. Y si hay algo con que no pasa en Resident Evil es ser post-apocalíptico. En general, si querés tener otro juego y volver a un status quo, necesitas un mundo que esté vivo. Claro. Pero no tenían ganas con esto. Muy, o sea, se usa como verlo más o menos, pero muy estilo o adjetivo, rápido y furioso. No tanto Mad Max, o sea, sí en ciertos momentos, especialmente con el desierto y esas cosas lo referencian directamente, pero muy escenas de acción muy para la chacota. Pero están muy limitados si querés escenas de acción, encima para 4 películas dentro de un setting que ya se murió todo el mundo. Claro. ¿Dónde está la esperanza y todo eso cuando se siguen volviendo el nuevo status quo que sea que está muerte todo el mundo? Eventualmente lo terminaron con Resident Evil, el capítulo final. Muy apto el nombre, al menos lo cerraron. Y después volvió en live action, no tengo bien la fecha de estas cosas, pero un tiempo después, Resident Evil Bienvenido a Raccoon City, donde se agarran los personajes con la protagonista haciendo más que nada Claire, y que esta sí la vi,
Cuando salió, no es muy conocida, pero es una película con una buena producción, buenas referencias a los juegos y es muy hecha para el fan de los juegos. Muy separado de lo que fue las otras películas, porque la protagonista era un personaje inventado y que tenía todos los poderes y tenía poderes ya, vamos, Sí. era medio raro. Pero Bienvenido a Raccoon City era una historia bien Resident Evil y que termina como con un pie para otras películas. No le fue muy bien, entonces no le hicieron una continuación. En vez de eso, salió una serie en Netflix. Resident Evil se llama nada más que descontinuada, lamentablemente, porque termina estando interesante lo que establece en la historia, que es de dos hermanas antes y después de este apocalipsis zombie. El tema es también está eso. Vuelven a meter el apocalipsis zombie. Es como que no podés hablar de zombies sin entrar en esa. Muchas referencias a los juegos. O sea, esta serie intenta ponerse en un mundo donde los juegos pasaron. Digamos, hay un actor que es buenísimo. En nada se parece a Albert Wesker, pero se supone que es Albert Wesker. Entonces también pueden entrar en la ficción en esa parte. Pero si entras, es muy curioso que sea algo que realmente pasa dentro del canon de los juegos. No termina pasando porque, como dije, se meten de lleno en el apocalipsis, pero sí hacen referencia a cosas que pasaron en el 5. Que está bastante bien, que ahí es cuando se muere Albert Wesker, entonces, y sí. Sí. Pero nada, dicen que por ahí están haciendo otra de Resident Evil, especialmente en un auge de pelis de videojuegos, pero tuvo su saga importante, goma al nivel Mortal Kombat, en ese sentido. Y hay que ver qué quieren hacer hoy. Es como que ya estamos como para otra cosa en términos de adaptaciones. Mm. Especialmente con juegos que su punto fue adaptar como juego ciertos estilos de películas. Claro. Así que hay que ver qué hacen con eso, pero no es lo principal. Como dije, está en un estado muy sano lo que es la saga Resident Evil y no necesita mucha película para resurgir. Sí. Pero bueno, eso fue el pantallazo que lo hizo lo mejor lo posible porque son 700 juegos, ¿no? No, sí. Pero de la saga Resident Evil, que termina siendo interesante de analizar, especialmente por el peso que tuvo y que va a tener en el terror, pero sí, mientras que influenció a muchos juegos indie, hoy es la saga influenciada por esos juegos indie porque es donde realmente, siendo honestos, el terror está en auge ahí. Donde tenés no solo la mayor cantidad de contenidos, sino la mayor de calidad. Para los que les gustan este estilo, como los Paralogic, no me acuerdo. Hay un montón que están buenísimos, después hay que hablar. Pero quedándonos con películas de cositas de terror, tenemos recomendaciones, análisis y demás, o al mínimo títulos, de parte del distopiano. Así que me voy a callar un rato, paso a tema principal y nos contarás qué es lo que tenemos aquí. A ver qué hay acá, qué hay acá. Bueno, nada, yo quería traer un par de películas que salieron este año, que vi, ya tiene mucho filtro, ¿no? Películas de este año, que son de terror y que encima pude ver. Bueno, si alguien quiere estar viendo ahí, celebrando es mucho, ¿no? Pero digamos que viendo un par de cosas de terror por el mes de octubre, tiene unas pequeñas recomendaciones acá para empezar a ver, ¿no? Para ver por dónde agarrar. Y dentro de todo son las más que yo considero las más interesantes, que están buenas, que me parece que aportan algo. Pero bueno, después está cada uno si le gusta, si no te gusta, si va por ese lado o no. Así que bueno, hice una selección y tenemos primero y principal Companion con Sophie Thatcher, una nueva pibita, una nueva actriz de terror que la está pegando con varias películas interesantes, como por ejemplo Heretic del año pasado. Es una de las chicas que está ahí acompañando. Y esta es interesante porque tiene varios plot twists, tiene cositas ahí que a mitad de película cambia de un momento para otro. No es muy de terror, tiene más que ver con algo un poco más perturbador en ciertos momentos, que hasta donde uno empieza a ver de qué se trata, ¿no? Es un protagonista que sale con una chica, la lleva a conocer a ciertas personas a un lugar de guita, digamos.
y de pronto nos vamos dando cuenta, y ya los trailers te la venden, el primer giro de tuerca, digamos, ya el tráiler te lo demuestra, que es como una especie de compañera robot, ¿no? Así que la premisa va por ese Claro. lado, ¿no? Pero no, en un primer momento uno no sabe bien qué tan robot o qué tan rara es la cuestión, hasta que bueno, se empieza a desarrollar la historia, ¿no? Pero digamos que tiene, y bueno, y al final termina media, o sea, más cómica que perturbadora, ¿no? Pero en un primer momento como que empieza a entrar con la cuestión de que, che, ¿qué está pasando? Uno no sabe bien cuáles son los límites de algunas cositas, eh, pero bueno, ya después tiene su vueltita, tiene un par de vueltitas que están interesantes. Eso Esta sí, lamentablemente me la spoileé en claro. Instagram Sí, sí. porque te ponen escenas random de la peli. Me ha pasado con varias. No sé tanto a ver películas, entonces sí, total no lo iba a ver en lo personal, pero sí sé de qué va porque vi eso, me dio curiosidad y lo busqué. Claro. Sí, De sí. qué va, entonces dije, ah, mira, Está, está con uno de The Voice, ¿no? sí, con el Huey. Sí, sí, son todas las actuaciones de esta peli están bastante bien, así que tiene sus cositas. Para mí es muy buena peli en ese sentido. Después tenemos por otro lado The Monkey, que es una adaptación de un cuento corto de Stephen King. Que esto ya me lo spoileó Jorge, ¿no? Claro, sí, Por sí, el sí, que finalero. ya lo spoilearon por todos lados. Pero bueno, a ver, hay que decir que el mono es una vendida de humo marca cañón, porque es como si fuera en realidad, como se llama esto, Destino Final, con Sí. un monito, ¿no? Y entonces como medio raro. Lo único interesante Claro, es es, así, pensás que es medio Chucky, pero no. claro, pensás que el monito hay más interacción, el monito aparece dos o tres veces nomás y es como, bueno, hay algunas muertes muy sacadas, unas muertes muy interesantes en lo que se corresponde con el gore, digamos, ¿no? La cuestión de Mm, gore hay cosas muy interesantes, o por lo menos empieza bastante fulera, bastante fuerte. Eh, pero bueno, después uno va llevando la historia de los hermanos, va llevando la historia de los personajes que van interactuando con el, con el juguete. Entonces tiene sus cositas. Y también está buena. No, yo no digo que sea, o sea, es buena, no es la gran obra de arte, pero te entretiene y tiene buenas cositas. Eh, Ahí le damos un saludito a Lucas, que está acá ya, llegando justo para las recomendaciones de las buenas pelis de terror. claro. Y ahora, bueno, saltamos a una que sí un poco tiene que ver con lo que estaba conversando Freddy hoy Ah, hace sí, un rato, definitivamente. de la cuestión zombie, ¿no? Acá estamos hablando de la tercera película de la trilogía de 28 días después, 28 semanas o meses, no me acuerdo, y ahora viene 28 años después. Son tres. Em, Son tres, sí, sí. Mira, por ahora son Em, Stephen King no da ni miedo siempre. Bueno, tiene sus cosas. Stephen King depende que estamos hablando. Tiene algunos libros que son bastante copados en el sentido de terror. Tiene otros que son, bueno, de humo. Hay otros que son interesantes. Y después las adaptaciones. Sí, yo que a mí me copó La Torre Oscura, Claro. por ejemplo, la saga de 7 8 libros. Tengo que decir que cuando me dicen que Stephen King es un maestro del terror, yo no sé de qué están hablando. A ver, yo para Porque mí no es yo tan leí bueno. su saga de aventura, entonces como que... Y el único que leí de terror... Después leí uno de... Ya me estoy yendo del tema, ¿no? Pero Mr. Mercedes, que es de crímenes, que está bueno, pero no de terror. Sí, Y después leí uno sobre un hombre lobo, que debería ser de terror, y ese claro. fue malísimo. Sí, sí. Así que... no. Sí, yo tampoco me paro mucho por el lado de que Stephen King es un maestro del terror. Para mí le queda muy grande el mote también. Eh, lo respeto porque tiene un amplia abanico de escribir de todo, porque hasta hoy sigue escribiendo y saca cosas. Y en el cine, gracias al cine, digamos, muchas de sus obras fueron grandes íconos hoy en día, como Claro. It, Cementerio de Animales, o sea, The tiene Shining. Shining, tiene varias que Sí. con- Y también lo banco mucho en la interconectividad de sus universos. también, sí, Que sí, sí. es un laburo divertido. Tiene sus cosas, después hay que ver las adaptaciones, si cuál te gusta más, cuál te gusta menos, si da más miedo o menos. En su momento Cementerio de Animales había dado bastante, Eh,
cuestiones para la época. Pero bueno, nos vamos un poquito de Stephen King, vamos con 28 años después, que es la trilogía, o sea, el cierre, a ver, acá es medio raro, ¿no? Porque se corresponde con una trilogía, pero parece que va a seguir continuando esta historia, porque acá se abre un abanico mucho más grande. Estas historias sobre una cuestión biológica zombie. Acá en la tercera película ya pasaron muchos años y como que te dicen que el único lugar infectado con zombies es una sola isla, ¿no? Una isla y toda la otra parte del mundo está medio salvada, ¿no? Entonces como que te dicen, mira, acá están como en una cuarentena y de esta isla no pueden salir. Entonces suceden cositas, ¿no? Entonces parece que por ahora hay una especie de que se va a seguir continuando esta historia, pero acá es como un final de lo que ya venía y un nuevo principio para lo que van a seguir haciendo con esta saga, ¿no? La de 28 quise verla, pero me parecieron horribles. Hoy me levanté criticón. Bueno, lo que tuvieron, pasa que hoy en día es raro, porque en su momento lo que tuvieron de interesante fue las maneras que tuvo el director de filmarlas, porque fueron películas que no es que fueron pioneros, pero digamos que llevaron la cuestión cinematográfica a la idea de filmar todo con cámaras de mano, ¿no? Entonces uno veía la película con movimientos raros de la cámara, como que te mareaba un poco, habían ciertas cuestiones que tenían que ver con la manera de filmarlas. Claro, sí, bueno, tiene un aire de que había sido una película de bajo presupuesto en su momento y llegó a, digamos, a tener bastante seguidores, fue bastante vista, tuvo sus cositas. La segunda no le fue tan bien igualmente. Y bueno, y la tercera también tuvo sus cosas. Mucha gente estuvo hablando de después de tanto tiempo si iba a aparecer Cillian Murphy, si iba a aparecer tal o cual persona. Y aparece. Depende, no aparece, en esta no aparece, en la tercera no aparece. Hubieron muchas teorías sobre que Cillian Murphy era uno de los zombies de ahí. Claro. Pero acá no aparece oficialmente, sí va a aparecer en la que viene de 28 días después, que se va a tener que ahora no me acuerdo bien, pero va a tener un subtítulo. Sí está confirmado para esa película. Y acá el changüí que les metieron es que esto ya también mucho pretensión, digamos, porque lo que quisieron hacer acá es grabar 28 días, 28 Sí, pensé la misma, pero 28 décadas décadas después. después. Sí, bueno. Nada, ya se quedaron con años y ya está. Acá lo que hubo en esta película fue una pretensión de grabar todo con no sé cuántos smartphones, o sea, iPhone, digamos. Entonces todo como una cosa así lleno de iPhone y grabarlo desde ahí. Pero como que no había mucha... O sea, la diferencia que hay de grabarlo con una cámara de mano en esa época no es la misma diferencia que tiene hoy o que se puede percibir a través de una pantalla con esta técnica que quiso implementar el director. Así que no, vos la ves y parece una película común y silvestre, digamos, no tiene mucho, o por lo menos no te provoca mucho esa decisión que tuvo cinematográfica y técnica. Por lo menos a mí no me pareció, y mucha gente también dijo que no estuvo tan buena. Y ahora vamos a una que sí te cagás un poco en las patas, que sí tiene más de terror que todas las demás, que tiene que ver con brujería, tiene que ver con cadáveres, tiene que ver con cositas así raras, ¿no? Estamos hablando de Bring Her Back, una película que salió medio de la galera, pero que creo que es del mismo director que Talk to Me, que también fue una película muy, muy interesante en ese sentido, del año pasado. Y la premisa es que dos pibes llegan a una casa de una señora que tiene a un hijo que aparentemente parece que es discapacitado, ¿no? Que tiene unas cuestiones ahí medias raras.
pero cuando se van, sí, que los chicos estos que llegan a la casa rara esta, se van dando cuenta que hay cosas raras, ¿no? Que la señora, una señora sola, digamos, con un hijo, tiene comportamientos medio extraños, los empieza a vigilar, empiezan a ver que en el patio hay lugares donde no pueden ir, hay una heladera, En el patio. en el patio, sí, tienen una piscina y pasando el patio, como que es una casa grande, digamos, ¿no? Una casa yankee grande. En el patio tienen como una especie de bungalow chiquito, ¿no? Como un coso raro y está cerrado, ¿no? Y entonces miran por la ventana y ven cosas raras. Y sin ánimos de spoilear mucho, tiene que ver con volver a la vida a otro tipo de personas, ¿no? Volver a la vida a cosas. Acá hay mucho gore metido, hay mucho cuestiones con dientes, cuestiones de gore con... no me acuerdo si había con animales, pero algo raro de eso hay. Y bueno, si sos impresionable en los sentidos más de tortura y qué sé yo, acá suceden ese tipo de cosas, ¿no? Igual me parece una película que sí te da un poco de miedo, ¿eh? El clima que se genera, todo lo que tiene que ver con gente que no puede escapar, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y aparte son niños, adolescentes, digamos. Entonces tiene sus cositas. Yo esta la recomiendo mucho y da bastante miedo. Ahora cambiamos. Sí que en un momento pensé que Companion era la que menos pegaba de las cuatro, por el tema de estilo, qué sé yo, de lo terrorífico. Y al final es 28 años después, porque es lo único que honestamente no lo recomiendo. La recomiendo, pero no... O sea, no es muy de terror. Si te gusta ver algo medio pochoclero de zombies, está. Pero tampoco es que... Bueno, yo para resaltar eso, porque el resto Claro. fueron, o sea, Brinken Back ni hablar, Sí. pero el resto fueron recomendados. Sí, eso Claro, me acuerdo. claro. Bueno, y las siguientes y últimas, ¿no? Al menos la parte de lo que Sí. son las películas. Acá tenemos algunas más recomendables que otras. Hay algunas que ya mismo el título lo vamos a ver, son medias raras, ¿no? Primero tenemos La muerte de un unicornio o algo por el estilo, Death of a Unicorn, que acá es rara, esta película es rarísima, rarísima. Tenemos a Jenna Ortega, la Wednesday, La de la miércoles. claro. Y tenemos a Paul Rudd como el padre de ella, que son personas, o sea, el padre como que tiene un negocio y viaja con su hija en auto a la casa de un millonario, un tipo que la tiene de todo, ¿no? Que ya la juntó en pala y la tiene regalada, tiene una mansión gigante con sirvientes, con de todo, ¿no? Van a la casa de un magnate a decirle, mirá, yo, no sé, creo que es medio abogado, escribano, una onda así, le vine a decir, mira, tenemos que hacer este negocio y va por este lado, ¿no? Paul Rudd lo intentan convencer. Pero en el camino chocan contra un animal, ¿no? En una especie de discusión chocan contra un animal, se dan cuenta cuando se bajan y lo ven al animal y es un unicornio, ¿no? Entonces empiezan a pasar cosas, los chabones dicen, no, bueno, esto es un caballo, esto no sé qué, pongámoslo en el maletero del coche y vamos, ¿no? Pero a medida que van avanzando, llegan a la casa, una mansión gigante, a medida que van avanzando a la casa se dan cuenta que al haber atropellado un unicornio, como que la sangre del unicornio funciona de manera mágica, ¿no? Lo que ya todos sabemos de los unicornios, que la sangre del unicornio, si vieron Harry Potter, te da vida ilimitada, toda la parafernalia esa, claro, depende de la versión también. Pero bueno, después toda la cuestión, se genera toda una cuestión alrededor de que el unicornio no estaba tan muerto que digamos, y empieza a ser una especie de slasher con un animal, ¿no? Un animal, viste, hace poco, en los años anteriores se pusieron de moda los slasher con animales, tipo el slasher del animal, del oso perezoso, El oso cocainómano. el oso cocainómano, toda esa cuestión. A ver qué dice Luquita, ahora salió del teléfono negro 2, claro. No la vi todavía la del teléfono a Black Phone 2,
había visto la 1, que es la 1 es una adaptación de un libro, creo que es del hijo de Stephen King, una onda así. Mira. La 1 tiene sus cosas. La 1 no me gustó el final de la 1, la vueltita que tiene. Yo estaba esperando otra cosa, no me terminó de convencer esa. Black Phone 2 la voy a ver igualmente, pero tampoco tengo tanta expectativa. No sé si la quería ir a ver, dice Lucas. Pensé que era solo para Netflix, porque la primera creo que salió solo para Netflix, pero no estoy muy seguro. No sé. Pero bueno, yo no la iría a ver al cine, pero capaz que está re buena, capaz que mejoraron la cosa. Lo único interesante que tenía la máscara del chabón, que era lo más icónico que podía generar de eso. Está en cine, mira. Bueno, no, ni idea. Mira. Pero la voy a ver cuando estén por ahí, ¿no? Piratilla. Después tenemos Sinners del amigo Ryan Coogler, que era el amigo que también había hecho Wakanda, que se estaba manejando atrás de las cosas que tenía que ver Wakanda. Acá hay una cuestión. ¿Por qué lo traigo? Porque se dice que para el setting, para todas las cuestiones de The Sinner, se usó muchas cosas que se estaban guardando para Blade, ¿no? Blade, la película de cazavampiros de Marvel que estaban haciendo. Se dice, o ya está bastante confirmado, que la mayoría de los sets, de las ropas, las vestimentas, artilugios, actores y toda la pelotudez que se estaba, no todos los actores, pero digo, gente que estaba detrás de Blade, para no desperdiciarlo, se dice que Ryan Coogler dijo, bueno, vamos a hacer esta película, Sinners. Y Sinners es una película que yo ahora no me acuerdo bien la época que pasa, pero digamos que es en el medio de las cuestiones de que estaba en Estados Unidos, en pueblos de Estados Unidos, cuando está llegando los... ¿cómo se llama esto? El ferrocarril, digamos, a los pueblos, empiezan a llenar, bueno, hay muchos trabajadores, muchas cuestiones de las vías de ferrocarril y qué sé yo, y hay gente que se junta en lugares a hacer música, por ejemplo blues, por ejemplo ese tipo de música, y están ahí, se reúnen, qué sé yo, y hay mucho, por supuesto, que tiene que ver con la cuestión de la segregación, que tiene que ver con la cuestión de el racismo de los negros, de no dejarlos hacer tal cosa, de ir a cazarlos, toda la bola. Bueno, acá un poco habla de eso, pero los que se ponen a cazar a esta gente que se está divirtiendo en una noche tranquila de bodegón son vampiros. ¿No? Llegan unos vampiros y te dicen, mira, esto es así, así, lo intentan convencer. Y todo sucede en una noche, en un bodegón, con música blues al palo. Michael B. Jordan ahí, doble Michael B. Jordan porque hace de dos hermanos, haciendo cositas ahí. Mucho asesinato, mucho cuestión ahí medio vampírico, pero es más el ruido que se generó de lo que realmente hace la película, porque tiene bastantes momentos tranquilos, como que medio se estanca un poco la película, medio raro. Pero bueno, igualmente es más de acción, pero tiene ahí cuestiones de vampiros y toda la bola. Lo bueno que tiene es que vuelve al vampiro clásico, al vampiro que tenés que dejarlo entrar, un vampiro que te chamulla, ¿no? Como un vampiro más entrador, más por la noche, digamos, ¿no? Como que tiene sus ciertas reglas vampíricas ahí dando vuelta, y también para cazarlo, digamos, ¿no? Pero bueno, después vamos a Weapons, una película que también dio mucho que hablar. Yo un poco la recomiendo, tiene sus giritos interesantes y supuestamente está basada en hechos reales. Aparece que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero la actriz que dio vida a la Silver Surfer, la de los Cuatro Fantásticos. Aparece como una maestra ahí medio de un pueblo, que de un día para el otro, ella estaba ahí en su clase, y de un día para el otro los niños
no aparecen, aparece un solo pibito. Y todos los niños se ve que decidieron huir de sus casas una noche X que algunos padres tienen registrada, y los pibes abandonan las casas y no aparecen. Y bueno, mucha cuestión policial, mucha cuestión de acá, allá, investigaciones, muchos padres demandando a la maestra diciendo, pero ¿qué pasó? Justo tus pibes desaparecieron excepto uno. Hay mucha reconstrucción de crimen, de las cuestiones del crimen, qué pasó, quién son los culpables. Hasta que, hasta ahí, ponele que a la mitad la película era media detectivesca, media que de miedo no tenía mucho, pero da una vueltita de tuerca cuando nos damos cuenta que, no voy a spoilear, esto es solamente así un pequeño cuestión, que hay brujería y cosas de brujería en el medio, ¿no? Entonces en un momento determinado llega la historia, que ya es un punto de no retorno, y ya llega un momento en el que está ahí, ¿viste? Ya llega y decís, bueno, listo, ya están rejugados todos, no hay marcha atrás, y acá mínimamente no la cuenta ni nadie, ¿no? Pero bueno, tiene sus cositas. Me hizo acordar mucho, por ejemplo, a Longless, una película que también tiene sus momentos de detectives, también tiene sus momentos de empezar a ver, a reconstruir un pasado, a reconstruir una línea de pistas, muy detectivesco, hasta que llega un momento determinado en el que te das cuenta que está jugado, que te metiste en esa y ya no salí, ¿no? Que puedo decir, no, bueno, ya está, no salí, pero ni por casualidad. Bueno, esta pasa básicamente algo similar, pero tiene sus vueltitas de tuerca, tiene ahí sus cosas más. A mí lo que no me gustó tampoco, un poco hay que decirlo, el final es muy reconfortante, ¿no? El final es como respirás y decís, bueno, por lo menos X cosa, ¿no? Pero tiene sus vueltitas. Ahora ahí vamos a conversar un poquito con Luquita, que dice, cuando se dan cuenta que la bruja se llevó a los pibes se pone bastante buena. Bueno, yo no dije eso. O sea, sí lo dijiste, lo podés hacer un poco baja. Pero... ya se da por entendido, pero tiene sus cosas, no es que hay cosas que llegan a una casa, hay un montón de otras cosas, gente que, no voy a decir, pero hay brujerías ahí medias raras. A ver, está para pensar, yo que no lo vi, sí. ¿por qué se llama web? A ver, a mí me parece que la cuestión de Weapons es bastante simbólica y bastante abstracta como para... Tiene su porqué, obviamente, si vos te pones a verla. Ahí te dice Luca también, porque lo leíste en voz alta. Que, bueno, sí, amigo. Pero bueno, no, pero tampoco no es... A ver, tiene otros giros en el medio, tiene momentos climáticos resarpados y no es tan lineal así como está escrito ahí. Tiene sus cositas. Y ahora la última recomendación, que esta sí, a ver si las anteriores un poquito Bridgerback te cagaba un poquito en las patas, El Conjuro te destroza la psique, te cagás encima, pero encima, o sea, esta película, El Conjuro 4, te deja así en 4. Sí, te deja tirado de cama, pero está construida milimétricamente para que te recontra cague encima, porque tiene mucho jumpscare, tiene muchos momentos de tensión en los que vos decís, bueno, ya pasa esto, sabés que va a pasar, pero igualmente te ponen una cara zarpada. Pero bueno, ya he hecho las aclaraciones, hay que decir que El Conjuro 4 es vamos a ponerlo como un cierre tampoco, pero digamos que finaliza la historia de estos chaboncitos que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero esta familia de chaboncitos que era del Conjuro, que dan inicio a toda una saga de películas, no solo la del Conjuro, sino que están dentro Annabelle y está dentro La Llorona, está dentro La Monja 1 y 2, y está dentro también La Llorona, pero eso no se menciona, porque para mí que la sacaron, dijeron que estaba dentro, pero no están tan dentro que digamos. Pero digamos que esta película empieza como una precuela, o sea, empieza volviendo a los primeros años de estos
chabones que Sí. se especializan cazando objetos malignos, objetos que están poseídos por, en un momento, espíritus, pero también por algunos demonios, por algunas cosas por el estilo, como la muñeca de Annabelle, como algunos de esos. Pero vuelven a un hecho, ellos dicen en un momento que es uno de los primeros trabajos que tuvieron, con un espejo eh, poseído, ¿no? Un espejo raro que aparece ahí, que no habían logrado resolver, que lo habían dejado por un hecho, porque justo la esposa estaba embarazada, le sucedió esto con el espejo, cuando le sucede esto, como que el bebé quiere salir, y te cuentan de ahí en adelante que ellos tuvieron a una hija, tuvieron años viviendo bien con la hija, pero todo esto, el espejo va a volver en esta película y te dice como que está en busca de la nena, de la hija, ¿no? Como que hay cositas ahí en el medio, yo no lo cuento porque creo que en todos lados te lo dicen, pero es una cuestión ahí entre que el espejo o la niña viven gracias a no sé qué. Pero bueno, es también para sacar porque después del final vos decís, bueno, entonces ¿qué pasó? Te quedas medio como, bueno. Tiene momentos, a ver, si te da miedo Annabelle, acá vuelven a hablar de Annabelle. Annabelle está cada 2x3. Se ve que saben que es una de las películas que les resultó. Hay un poquito de la Llorona, otra de la Llorona, de la monja. Y uno de los bichos que aparece es calcada a la monja, boludo. O sea, o sea, si te dio miedo la monja, hay uno de los bichos estos de jumpscare que Y está ahí, es la básicamente. monja. Nah, esa, nah. Hay un peor, ¿no? Eso es re lindo al lado de. No, esa Vera Farmiga y No, sí, Patrick pero William, el el triángulo bicho de rojo. atrás. No, es como una especie de ella media poseída, pero Ah, no, los bichos son zarpadísimos, ¿no? Son bichos. Pero son películas que en su época daban bastante miedo, son películas que en su época te corría el chorro, ¿no? de transpiración y decías, chabón, hasta acá. Y esta tiene algo de eso, cuando empieza tiene mucho de eso, pero me parece que lo único que entorpece un poco la trama de la película es que son muchas historias contadas en un mismo momento. Puede estar la historia de ellos y aparecen todo el universo, como que se cierra acá. Entonces aparecen todos los personajes de todas las películas. O sea, todos los actores están al final. el Conjuring Assemble, más o menos. Sí, porque encima se casa la hija, es el cumpleaños de un chabón. O sea, pasan un montón de situaciones. Dura 2 horas y moneditas, ¿no? Pero pasan un montón de situaciones y al mismo tiempo te cuentan la historia de una nueva familia con un espejo, con este espejo, que pasan un montón de cositas medias gore. Pero bueno, igualmente yo esta es la última que vi hace muy poquito porque realmente está en cine ahora. Eh, pero la recomiendo igualmente porque me parece por lo menos de estas que están acá, la que más miedo da, digamos. Históricamente me he cagado las patas, dice Lucas, históricamente me he cagado las patas con las películas del Conjuro, sí, es que tienen su cosa, ¿no? Van construyendo un clima, una situación que te atrapan y que te cagas encima, pero después cuando ves todo el universo de Annabelle y toda la bola, son bastante interesantes y acá con el cierre tiene algo de interés, todo haber transitado todo este universo de ahora no me acuerdo cómo se llama el director, James Wan creo que se llama. Eh, pero bueno, que también aparece él, el director aparece ¿sí? en la escena final, todo, aparecen todos porque quieren estar metidos todo en eso, ¿viste? Pero bueno, eso sería más que nada la recomendación de películas de terror 2025 para el 30. Yo supongo que vamos a grabar otro podcast, pero creo que se va a subir dentro de esa fecha, creo, no saqué bien los cálculos, pero me parece que va a ser uno de los que se va a subir para justo el 30 de octubre, justo en los momentos que la gente media cipaya está festejando Halloween, celebrando Halloween, pero bueno, si estás ahí viendo estas recomendaciones, ahí tenés, para divertirte toda la noche. Así que bueno,
Piola. Terminamos con el siguiente y dejamos lo de... Dale, Bien. vamos a darle un poquito de cosas lindas, cosas fresquitas, para no irse cagado en las patas, ¿no? Claro, terminar un poco más arriba. Bueno, acá tenemos un manga más tierno que de terror. Este es más gracioso, Life of Life, tiene sus momentos que encuentro donde lo anoté, porque para dar un poquito de datos, ¿no? Datos más interesantes. Pero bueno, acá está, en el título se puede apreciar ahí un poquito la historia. Momento mascotí lo había anotado, pero nos olvidamos de poner la carátula. Me había re olvidado igual. Estamos acá con Shiba Tsukibuken, o como también se llama, Shiba Inu, que es el perrito, los Shiba Inus. Claro. Room, ¿no? La pieza del perrito, vamos a decirlo así, ¿no? Pero esta es un manga de Manga Plus, de tu manga online y todas esas cuestiones que uno puede entrar ahí, de la Shonen Plus, que se publicó en 2023, el 22 de junio de 2023. Un poco del género, te dice, es comedia, sí, tiene bastante comedia, pero un poco del género supernatural, sobrenatural. Porque este perrito que estamos viendo ahí, si bien está dentro de una habitación, si bien parece bastante real y lo tocan, o sea, parece físico, digamos, es un perrito fantasma, ¿no? Mira. Que vendría a ser la cuestión rara de esta situación, ¿no? Y tenemos a un autor hiper nuevo que no tenía nada, llamado Omori Esu, que se encarga del arte y la historia. Pero esto había sido principalmente como un one shot pequeño, que si me apuran, como one shot único, para mí era increíble. Me parece que como one shot era listo, nos quedemos ahí. Pero bueno, decidieron darle una serie, serializarlo. Y no sé si tiene tan buena trama o tan buenas excusas como para seguir desarrollando la historia de un perrito fantasma que no puede salir de una habitación, ¿no? Porque también tenemos bueno, un poco cuando hablamos de Sadako, tenía que ver algo con un espíritu maligno o un espíritu ligado a un objeto o a un lugar, ¿no? En este caso, a una habitación, porque hay mucho de esto, habitaciones o casas embrujadas, que tiene que ver con el espíritu ligado, ¿no? Que no se puede escapar, aunque quiera. Pero bueno, acá la idea, la trama principal es que está esta piba que creo que se llama, una onda así, que llega a un departamento porque es muy barato. Llega y dice, che, está bueno estos condominios, estos departamentos, tan piola, ¿por qué está tan barato? Y la casera le dice, mirá, acá hay una situación, ¿no? Un poco media rara, que están baratos porque hay un espíritu maligno o hay un espíritu errante en esta habitación. No se puede ir y te la dejamos barato porque estamos acá, ¿no? Entonces entran y resulta que el espíritu malo, el espíritu es un perrito, un Shiba Inu, que bueno, al principio es mal arreado porque no conoce a las personas. Claro. Pero de a poquito como que se va encariñando con la nueva piba. Pero la piba medio que no quiere, medio que sí quiere, medio que dice, bueno, un espíritu maligno, bueno, qué sé yo. Pero resulta que la piba no le gustan los perros. Es como una piba más de otros animales, como de gatos, más de otro tipo de animales. Pero tiene un perro. Y le dice, entre esto y lo otro, le dice, mirá, estas habitaciones nos gustaría que no haya fantasmas, pero están estos perros y no se puede librar. Entonces la piba indagando, mientras va indagando en el condominio, se da cuenta que la historia real de esto es que antes era una especie de criaderos de Shiba Inus, de animales que los maltrataban, que se prendió fuego, que muchos animales quedaron, o sea, muchos Shiba Inus quedaron presos, no pudiendo salir de la tragedia,
Y esta habitación tiene un solo Shiba Inu, pero todas las demás tienen Shiba Inu bebés, son todos fantasmas, ¿no? Claro. Todo Shiba fantasma. Inu significa perro y Shiba es la raza de perritos, ¿no? Claro. Y entonces, justo a ella le tocó una habitación con un solo Shiba Inu, pero la casera tiene como 5 perros, como más de 6 perros. Otros al lado tienen también 5 o 6 perritos. Entonces, como que todos conviven medio en la idea de tener que cuidar a los perritos. Pero la situación es que estos perritos no es que son fantasmas, desaparecen y aparecen y listo, sino que necesitan cuidados porque son como que son perros tan bebés, tan chiquitos, fantasmas, que te dice que están muy ligados al lugar, entonces son como de material físico. Entonces necesitan comer, necesitan... Es una excusa rara, es literalmente una excusa rara para decirte que estas habitaciones tienen perros. Está bien, pero... Es como, ¿para qué los haces fantasmas? No se sabe. Tiene igual una especie ahí en el medio, en algunos momentos. Tiene ahí como una especie de homenajes a cosas fantasmas, homenaje a películas. Hay mucho de eso. Pero la trama principal gira en torno a cuidar un perro, ¿no? Es como un recuentos de vida. Pero le tiene que dar comer y cagar. Todo, sí, todo. Obviamente que barato, boludo, es re caro estar en ese Sí, departamento. sí. El que tiene 5 se quiere matar. Sí. O sea, hay un montón de cosas ahí, como tienen que peinar, todo lo que vos tenés que hacer con una mascota, Peinar ahora sí pase, boludo, pero... pero no pueden salir de la habitación. Entonces, es como, ahí está la situación. Y yo también voy a decir, por qué digo que me parece medio... Salieron de Bleach los perros. Sí, son ese tipo de almas. Que vos cuando vas viendo la historia, que la piba se encariña y toda la bola, Sí. te encariñás un poquito con los personajes, con los perritos y toda la bola, y vos decís, bueno, está bien. Pero, digamos que me parece que en un momento determinado, pues esto ya tiene como más de 40 capítulos, y me parece que ya en un momento determinado ya pierde pierde el objetivo, la historia, no sabe qué más contar, como que tenés ciertas excusas con un perro fantasma hasta ahí. Entonces me parece que ya empieza medio a ser medio de relleno, cosas medias de relleno, cosas que no tienen mucho sentido, como que están ahí, bueno, te empiezan a meter otros personajes, otros fantasmas, entonces es medio raro. Pero si buscas algo medio cute, medio que tenga que ver con mascotas, porque también está esa rama en el manga, en el anime, la rama de ver historias con mascotas, ver historias que se basan únicamente en el animalito, Claro. y siempre te las hacen bastante cute. Bueno, este tiene sus cosas, tiene muchas páginas o momentos de páginas a color, tiene muchos momentos retiernos, así que está bueno. Y lo traje con la excusa de que supuestamente eran perritos fantasmas, pero bueno, está ahí la cosa. Así que nada, igualmente lo recomiendo para ese tipo de gente que le gusta más lo cute que lo terrorífico. Puede ver acá y leerlo en Manga Plus también, Shiba Inu Rooms. Piola, bueno, o sea, cerramos con eso en una nota un poco más arriba de lo creepy, qué sé yo, o hasta Claro. de pelis medio chotas, porque alguna de recomendaste 20-25 vino medio flojo. Claro. Esa chico después de morir. Sí, es Está Hachiko, bien. es la misma raza, por eso. Es la misma raza, sí, obviamente, y con más mala onda. Pero bueno, ya con el episodio bien completito y un poco cerrando, por ahí traemos otras cosas, pero lo que es esta saga halloweenesca no quiere decir que no vamos a abarcar el terror, pero veremos si seguimos con el Toro Naranja, mínimamente. Sí, un poquito más. La vamos tirando. Démosle una semanita más, capaz. Así que nada, cerramos con las redes y nos vemos la próxima en lo que definitivamente va a ser el último de la saga naranja Claro, de Crónicas Matías. ahí estamos. Así que nada, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Nos pueden encontrar en @Matiadas en Twitter. Estamos ahí compartiendo, por supuesto, los links, los horarios, todo lo que subimos, algunos contenidos también. Y después nos pueden ir a buscar, a oír, a chatear y dar me gustas a nuestras plataformas de confianza, por supuesto, que son Spotify, nos pueden encontrar como Crónicas Mateadas.
Sí. ahí solamente de formato de audio, pero después nos pueden ver en YouTube, también pueden poner sus comentarios y todo eso, como Crónicas Mateadas. Y finalmente, aparte de muchos otros lados que estamos, pero uno de los que sí recomendamos es Twitch, ahí que pueden venir, ver todo lo que estamos diciendo, interactuar con nosotros, seguirnos y toda la bola, así como lo estaba haciendo Luquitas. Muchas gracias por estar del otro lado, nos vemos la próxima, adiós. Chao gente, gracias Luca por estar, gracias a todos los que están y nos vemos la semana que viene.